Capítulo 1. El problema de querer agradar a todos. Desde muy temprano aprendiste que ser bueno era la forma correcta de vivir. Te dijeron que ayudar a los demás era una virtud, que ser comprensivo te haría valioso y que evitar el conflicto te convertiría en una mejor persona. Y durante mucho tiempo creíste que eso era verdad. Hiciste favores, cediste, escuchaste más de lo que hablaste y tragaste silencios incómodos con la esperanza de que, algún día, todo eso regresaría multiplicado. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte. Querer agradar a todos tiene un precio muy alto. Y casi siempre lo pagas tú. Cuando vives buscando aprobación, empiezas a tomar decisiones que no nacen de lo que quieres, sino de lo que los demás esperan. Dices sí cuando en realidad quieres decir no. Aceptas cargas que no te corresponden. Te adaptas, te encoges y te justificas. Poco a poco, tu voz interna se vuelve más baja, hasta que apenas la escuchas. El problema no es la bondad. El problema es la necesidad. Cuando necesitas caer bien, cuando temes decepcionar, cuando el rechazo te asusta más que traicionarte a ti mismo, la bondad deja de ser una elección y se convierte en una estrategia de supervivencia. Y desde ahí, cualquier relación se vuelve desequilibrada. Las personas perciben, aunque no lo digan, cuando actúas desde la necesidad. Pueden no entenderlo de forma consciente, pero lo sienten. Y lo que suele ocurrir es paradójico. Cuanto más intentas agradar, menos te respetan. No porque seas malo, sino porque no marcas límites. Porque enseñas, sin darte cuenta, que tus necesidades siempre pueden ir al final de la fila. Agradar a todos también te roba energía mental. Estás constantemente leyendo el ambiente, anticipando reacciones, midiendo palabras. Te vuelves experto en evitar tensiones, pero principiante en defenderte. Esa vigilancia constante cansa. Te deja agotado incluso cuando aparentemente todo está bien. Y hay algo aún más profundo. Cuando te acostumbras a vivir para agradar, empiezas a confundir tu valor con la opinión ajena. Un gesto frío, un mensaje sin responder o una crítica leve pueden desestabilizarte más de lo que deberían. No porque seas débil, sino porque has entregado tu centro a los demás. Ser inteligente no significa volverte frío, egoísta o indiferente. Significa darte cuenta de que no todos merecen el mismo acceso a ti. Que ayudar no es lo mismo que sacrificarse. Que la armonía falsa no vale más que la paz interna. Este capítulo no es una invitación a dejar de ser buena persona. Es una invitación a dejar de abandonarte. A entender que agradar no es una obligación y que el conflicto, cuando es honesto, no destruye relaciones, las filtra. A lo largo de este libro vas a descubrir algo esencial. El respeto empieza cuando tú te respetas. Y eso, casi siempre, implica incomodar a alguien más. No por maldad, sino por coherencia. Si este mensaje te incomoda un poco, es buena señal. Significa que estás empezando a despertar de la idea de que tu valor depende de cuánto das, cuánto callas o cuánto te adaptas. Aquí comienza el cambio. No dejando de ser bueno, sino empezando a ser consciente. Capítulo 2. Bondad vs inteligencia emocional. Durante mucho tiempo te hicieron creer que ser bueno era sinónimo de ser correcto. Que ceder era madurez. Que entender a los demás, incluso cuando te lastiman, era una señal de grandeza. Y así fuiste construyendo una identidad basada en la paciencia, la empatía y la tolerancia. Todo eso suena noble. Y lo es. Pero incompleto. La inteligencia emocional empieza donde termina la ingenuidad. No se trata solo de sentir, sino de comprender lo que sientes y actuar en consecuencia. Ser bueno sin inteligencia emocional es como conducir con los ojos cerrados y confiar en que todo saldrá bien. A veces tienes suerte. Muchas otras, chocas. La bondad auténtica nace de la elección. La bondad ingenua nace del miedo. Miedo a perder, a discutir, a que te vean como egoísta o difícil. Cuando ayudas porque tienes miedo de decir no, no estás siendo bueno, estás evitando una amenaza emocional. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. La inteligencia emocional te enseña algo incómodo pero liberador. No todas las personas merecen la misma versión de ti. Hay quienes respetan tus límites y quienes los prueban constantemente.
Hay quienes valoran tu ayuda y quienes la dan por sentada. Tratar a todos por igual, en nombre de la bondad, no es justo contigo. Ser emocionalmente inteligente implica observar patrones. Notar quién solo aparece cuando necesita algo. Reconocer cuando una conversación siempre gira alrededor de los problemas del otro y nunca de los tuyos. Darse cuenta de que explicar una y otra vez cómo te sientes, a quien no quiere escuchar, no es empatía, es desgaste. También implica aceptar que puedes ser una buena persona, y aún así, provocar incomodidad. Decir la verdad puede generar tensión. Poner un límite puede decepcionar. Priorizarte puede incomodar. Pero nada de eso te convierte en alguien cruel. Te convierte en alguien claro. Uno de los mayores errores es confundir bondad con pasividad. Callar no siempre es paz. A veces es acumulación. Y lo que no se expresa con palabras termina saliendo en forma de resentimiento, cansancio o distancia emocional. La inteligencia emocional te invita a hablar antes de explotar, a poner límites antes de desaparecer. Ser bueno con los demás nunca debería implicar ser duro contigo. Si siempre te adaptas, si siempre entiendes, si siempre perdonas sin cambios reales, el mensaje que te das es que tus emociones son negociables. Y no lo son. Este capítulo no busca que te vuelvas frío ni calculador. Busca que seas consciente. Que entiendas que la empatía también debe incluirte. Que escuchar al otro no significa silenciarte. Que cuidar una relación no implica descuidarte. Cuando integras la inteligencia emocional, algo cambia. Dejas de reaccionar desde la culpa y empiezas a actuar desde la claridad. Ya no ayudas para ser aceptado, ayudas porque eliges hacerlo. Ya no callas para evitar conflictos, hablas para construir respeto. Ser bueno es valioso. Ser inteligente emocionalmente es necesario. La combinación de ambos es lo que te permite relacionarte sin perderte en el intento. Y a partir de aquí, el camino se vuelve más honesto. No más fácil, pero sí más tuyo. Capítulo 3. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las fuerzas más silenciosas y poderosas que gobiernan tu comportamiento. No siempre se presenta como pánico evidente. A veces se disfraza de educación excesiva, de paciencia infinita o de una comprensión que va más allá de lo razonable. Aprendiste muy pronto que ser aceptado era importante, y sin darte cuenta empezaste a moldearte para encajar. El rechazo duele porque activa una herida antigua. No es solo que alguien no esté de acuerdo contigo o no te elija. Es la sensación de no ser suficiente, de quedar fuera, de perder un lugar. Por eso, muchas veces prefieres traicionarte antes que arriesgarte a ese vacío. Este miedo te empuja a suavizar tus opiniones, a reírte de cosas que no te hacen gracia, a tolerar comentarios que cruzan tus límites. Te convence de que es mejor adaptarte que quedarte solo. Y así, poco a poco, vas reduciendo tu autenticidad para asegurar pertenencia. Pero aquí hay una verdad que cuesta aceptar. Cuando evitas el rechazo a cualquier precio, también evitas la conexión real. Las personas no se relacionan contigo, se relacionan con la versión filtrada que presentas. Y eso crea una cercanía falsa que nunca termina de llenarte. El miedo al rechazo también afecta tus decisiones importantes. Te mantiene en trabajos que ya no te representan, en relaciones que se sostienen por costumbre, en dinámicas donde das mucho y recibes poco. No porque no veas el problema, sino porque temes lo que pasará si eliges distinto. Ser rechazado no significa que haya algo mal en ti. Significa que has mostrado una parte real. Y la realidad no encaja con todo el mundo. Pretender lo contrario es vivir en constante tensión interna. La inteligencia emocional no elimina el miedo al rechazo, pero te enseña a no obedecerlo ciegamente. Te ayuda a diferenciar entre el rechazo que protege y el rechazo que simplemente incomoda. No todo rechazo es una pérdida. A veces es una liberación. Cuando empiezas a decir lo que piensas, a marcar límites y a elegirte, algunas personas se alejarán. Eso es inevitable. Pero las que se queden lo harán por quien realmente eres, no por lo que ofreces para agradar. El verdadero costo del miedo al rechazo no es que otros se vayan. Es que tú desaparezcas de tu propia vida. Que vivas adaptándote, esperando aprobación, posponiéndote indefinidamente.
Este capítulo es una invitación a mirar de frente ese miedo. A reconocer cómo ha dirigido tus decisiones y tus silencios. No para juzgarte, sino para entenderte. Porque cuando aceptas la posibilidad de ser rechazado, ganas algo mucho más valioso, la libertad de ser auténtico. Y desde ahí, cualquier relación que construyas será más honesta, más ligera y más real. El rechazo deja de ser una amenaza cuando ya no negocias tu valor por pertenecer. Y en ese punto, empieza una forma de vida mucho más firme y mucho más tuya. Capítulo 4. Aprende a poner límites sin culpa. Poner límites es una de las habilidades más malentendidas. Te enseñaron que marcar un límite era ser duro, egoísta o conflictivo. Que una buena persona aguanta, comprende y cede. Y así fuiste aprendiendo a tolerar más de lo que era sano, convencido de que callar te hacía mejor. Pero un límite no es un castigo. Es una definición. Es la forma en la que le dices al mundo cómo quieres ser tratado. Cuando no pones límites, no estás siendo generoso, estás siendo invisible para ti mismo. La culpa aparece porque asocias el límite con el daño al otro. Temes decepcionar, molestar o perder afecto. Sin embargo, la culpa no significa que estés haciendo algo mal. Muchas veces significa que estás rompiendo un patrón antiguo donde tus necesidades siempre iban al final. Poner límites no requiere explicaciones largas ni justificaciones elaboradas. Cuanto más te explicas, más dudas transmites. Un límite claro es simple, directo y respetuoso. No busca convencer, busca cuidar. Hay personas que aceptarán tus límites con naturalidad. Otras los pondrán a prueba. No porque sean malas, sino porque estaban acostumbradas a que no los tuvieras. La reacción del otro no define si tu límite es válido. Lo define tu coherencia al sostenerlo. Uno de los mayores errores es esperar a estar al límite para poner un límite. Cuando aguantas demasiado, hablas desde el enojo o el cansancio, y el mensaje se distorsiona. La inteligencia emocional te invita a marcar antes, cuando todavía puedes hacerlo con calma. También es importante entender que poner límites no garantiza que el otro cambie. Garantiza que tú te respetes. A veces el límite revela que una relación solo funcionaba mientras tú cedías. Y eso duele, pero también aclara. La culpa disminuye con la práctica. Cada vez que te eliges, refuerzas la idea de que tus necesidades importan. No por encima de las de los demás, sino al mismo nivel. Esa igualdad interna cambia la forma en que te relacionas. Poner límites es un acto de responsabilidad emocional. Evita resentimientos, malentendidos y silencios prolongados. Es una forma de honestidad que, aunque incómoda al principio, construye relaciones más reales. Este capítulo no te pide que te vuelvas inflexible. Te invita a ser claro. A entender que decir no cuando es necesario es una forma de decirte sí a ti. Cuando aprendes a poner límites sin culpa, algo se ordena dentro de ti. Ya no negocias tu bienestar para mantener la paz. Empiezas a construir una paz que no depende de desaparecer. Y desde ahí, tu presencia se vuelve más firme, más tranquila y mucho más auténtica. Capítulo 5. Deja de explicarte tanto. Explicarte demasiado parece una forma de cortesía, pero casi siempre es una señal de inseguridad. Sientes que, si das suficientes razones, si ordenas bien tus palabras, si te muestras comprensivo, el otro entenderá y no se molestará. En el fondo, no buscas claridad, buscas permiso. Aprendiste a explicarte porque en algún momento no te sentiste escuchado. Porque te cuestionaron, te interrumpieron o invalidaron lo que sentías. Y entonces desarrollaste la costumbre de anticiparte al rechazo, de justificarte antes de que alguien lo pida. El problema es que cuanto más te explicas, menos fuerza tiene tu mensaje. No porque lo que digas no sea válido, sino porque transmites duda. Le enseñas al otro que tu decisión es negociable, que puede debatirse, que puede estirarse un poco más. Una explicación breve informa. Una explicación larga se defiende. Y cuando te defiendes sin que te ataquen, colocas al otro en una posición de poder que no le corresponde. No todo requiere contexto, ni historia, ni argumentos. A veces basta con decir no puedo, no quiero o no es buen momento. Tu valor no depende de cuán convincente seas,
sino de cuán honesto eres contigo. Explicarte tanto también te cansa. Revives la situación una y otra vez, analizas cada palabra, imaginas reacciones. Y mientras tanto, te alejas de la calma. La claridad, en cambio, simplifica. Te devuelve tiempo y energía. Las personas emocionalmente sanas no necesitan largas justificaciones. Entienden un límite sin sentirse atacadas. Quienes se molestan por tu brevedad suelen estar más incómodos con tu autonomía que con tu decisión. Aprender a decir menos no es ser frío. Es ser claro. Es confiar en que tu palabra es suficiente. Es dejar de convencer y empezar a elegir. Este capítulo te invita a soltar la necesidad de ser entendido por todos. No todos quieren entender. Algunos solo quieren que sigas disponible. Cuando dejas de explicarte tanto, algo cambia en tu postura. Tu voz se vuelve más firme, tu mensaje más limpio. Y sin darte cuenta, empiezas a ocupar tu espacio con más seguridad. La claridad no necesita aplausos. Necesita coherencia. Y esa coherencia empieza cuando decides que no tienes que justificar tu existencia, tus límites ni tus decisiones. Hablar menos, desde la verdad, es una de las formas más profundas de respeto hacia ti mismo. Capítulo 6. Responsabilidad personal radical. Llega un punto en el que ya no puedes seguir mirando hacia afuera. No porque los demás no influyan, sino porque quedarte ahí te deja sin poder. La responsabilidad personal radical comienza cuando aceptas que, aunque no elegiste muchas de las cosas que te ocurrieron, sí eliges qué haces con ellas ahora. Durante mucho tiempo es más cómodo culpar a las circunstancias, a la educación que recibiste, a las personas que te fallaron o a la mala suerte. Y en parte, esas explicaciones son ciertas. Pero también son trampas. Porque mientras la causa de tu malestar esté siempre afuera, la solución también lo estará. Asumir responsabilidad no es castigarte ni cargar con culpas que no te corresponden. Es dejar de esperar rescates. Es entender que nadie va a venir a darte permiso para cambiar, para poner límites o para elegir distinto. Ese permiso solo puedes dártelo tú. La responsabilidad personal radical implica hacerte preguntas incómodas. ¿Qué estás permitiendo que ya no quieres? ¿Qué decisiones estás posponiendo por miedo? ¿En qué áreas de tu vida sigues actuando en automático, repitiendo patrones que ya sabes a dónde llevan? También implica dejar de verte solo como víctima. No para negar el dolor, sino para recuperar el control. Puedes haber sido herido, ignorado o maltratado, pero seguir definiéndote solo desde ahí te mantiene atado al pasado. La responsabilidad te devuelve al presente. Cuando asumes esta postura, algo cambia en tu forma de hablar y de actuar. Dejas de decir me pasa esto y empiezas a decir estoy eligiendo esto, incluso cuando esa elección es inconsciente. Y esa simple frase abre una puerta enorme. Si lo estoy eligiendo, puedo elegir otra cosa. La responsabilidad personal radical también te enfrenta a tus excusas. No tengo tiempo, así soy, no es el momento. Algunas esconden cansancio real. Otras esconden miedo. Distinguirlas requiere honestidad contigo mismo. No se trata de hacerlo todo perfecto ni de cambiarlo todo de golpe. Se trata de dejar de mentirte. De reconocer cuando te quedas en lugares, relaciones o hábitos que ya no te representan, solo porque cambiarlos implicaría incomodarte. Este capítulo no promete una vida fácil. Promete una vida tuya. Porque cuando asumes responsabilidad, pierdes la coartada, pero ganas dirección. Ya no dependes tanto de que el otro cambie, entienda o reaccione. La responsabilidad personal radical es el momento en que dejas de negociar con tu conciencia. Donde eliges actuar aunque tengas miedo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no sea cómodo. Y desde ahí, algo se ordena. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú ya no te escondes de ti. Y cuando dejas de esconderte, empiezas a construir una vida con más coherencia, más fuerza y más verdad. Capítulo 7. El poder de decir no. Decir no es una de las decisiones más simples, al mismo tiempo, más difíciles. No porque sea complicado pronunciar la palabra, sino por todo lo que crees que viene después. Rechazo, decepción, conflicto, distancia. Por eso muchas veces dices sí,
incluso cuando por dentro ya estás cansado. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, te dices no a ti. Y esa renuncia silenciosa se acumula. No se nota al principio, pero con el tiempo se transforma en agotamiento, irritación y una sensación constante de estar dando más de lo que recibes. Decir no te hace egoísta. Te hace responsable. Responsable de tu tiempo, de tu energía y de tu bienestar. Nadie más puede administrar eso por ti. Cuando no eliges, otros eligen en tu lugar. El miedo a decir no suele venir del deseo de ser visto como buena persona. Pero una bondad que se sostiene a costa de tu desgaste no es bondad, es autosacrificio. Y el sacrificio constante no construye respeto, construye dependencia. Uno claro evita muchos problemas futuros. Evita malentendidos, expectativas irreales y resentimientos. Aunque pueda generar incomodidad en el momento, ahorra mucho dolor después. Aprender a decir no también te enseña a tolerar la incomodidad. A aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo, y que eso está bien. La madurez emocional no es evitar el conflicto, es atravesarlo sin perderte. Hay personas que respetarán tu no de inmediato. Otras intentarán convencerte, presionarte o hacerte sentir culpable. Su reacción no define la validez de tu decisión. Solo muestra hasta dónde llegaba tu disponibilidad antes. Decir no te devuelve tiempo. Tiempo para lo que sí importa, para lo que eliges conscientemente. Te permite vivir con más intención y menos obligación. Este capítulo no te invita a cerrarte, sino a elegir. A ayudar cuando nace del deseo, no del miedo. A estar presente sin sentirte atrapado. Cuando integras el poder de decir no, algo cambia en tu forma de estar en el mundo. Tu palabra pesa más. Tú sí se vuelve más valioso, porque ya no es automático. Decir no es un acto de respeto hacia ti y hacia los demás. Es la base de una vida más equilibrada, más honesta y más alineada con quien realmente eres. Capítulo 8. Inteligencia social en la vida diaria. La inteligencia social no es manipulación ni carisma exagerado. No se trata de decir lo correcto para agradar, sino de entender lo que ocurre en una interacción y actuar con conciencia. Es la capacidad de leer el contexto, interpretar señales y responder sin perderte a ti mismo. Muchas personas confunden inteligencia social con adaptarse a todos. Pero adaptarte sin criterio es una forma de desaparecer. La verdadera inteligencia social empieza cuando sabes quién eres y desde ahí decides cómo relacionarte. En la vida diaria, esta habilidad se manifiesta en detalles pequeños. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Entender que no todas las batallas se pelean. Reconocer que algunas conversaciones no buscan soluciones, sino validación, y decidir si quieres participar en eso o no. La inteligencia social también implica observar más y reaccionar menos. Cuando escuchas con atención, notas patrones. Quien interrumpe siempre. Quien solo escucha cuando le conviene. Quien respeta tus tiempos y quien los ignora. Esa información es poder, no para controlar, sino para elegir. Ser socialmente inteligente es saber que no todos los espacios son seguros para mostrar tu vulnerabilidad. Compartir no siempre acerca. A veces expone. Elegir con quien abre ciertas partes de ti es una forma de cuidado, no de frialdad. También es entender que no todo comentario merece respuesta. Responder a todo te desgasta. A veces, el silencio bien colocado comunica más que una explicación larga. La inteligencia social sabe cuándo retirarse sin hacer ruido. Esta habilidad se entrena en lo cotidiano. En una reunión de trabajo, en una comida familiar, en una conversación casual. No se trata de cambiar quién eres, sino de ajustar cómo te expresas según el entorno, sin traicionarte. La inteligencia social te permite moverte con más ligereza. Ya no tomas todo de forma personal. Entiendes que muchas reacciones del otro hablan más de su mundo interno que de ti. Este capítulo no busca convertirte en alguien calculador. Busca que seas consciente. Que dejes de entrar en dinámicas que te drenan solo por inercia. Que elijas dónde invertir tu energía emocional. Cuando desarrollas inteligencia social, tus relaciones se vuelven más claras. Sabes qué esperar, qué ofrecer y cuándo dar un paso atrás. Y esa claridad reduce conflictos innecesarios.
Relacionarte desde la conciencia te permite estar presente sin sobrecargarte. Y desde ahí, tu forma de conectar se vuelve más auténtica, más estable y mucho más saludable. Capítulo 9. De víctima a protagonista. Hay un momento clave en la vida en el que te das cuenta de que algo no encaja. Sientes que repites historias, que cambian los escenarios pero no las emociones. Personas distintas, conflictos parecidos. Y aunque una parte de ti sabe que no es casualidad, otra prefiere pensar que simplemente has tenido mala suerte. La mentalidad de víctima no siempre es evidente. No siempre se presenta como queja constante. A veces se disfraza de resignación, de silencio o de aguantar con dignidad. Te dices que no hay nada que hacer, que así son las cosas, que cambiar sería demasiado arriesgado. Ser víctima no significa que no hayas sufrido. Significa que sigues viviendo desde el lugar del daño. Que tus decisiones actuales siguen condicionadas por lo que te pasó, no por lo que quieres construir. Convertirte en protagonista no borra el pasado, pero cambia tu relación con él. Dejas de preguntarte por qué a mí y empiezas a preguntarte qué hago con esto ahora. Esa pregunta te devuelve poder. El protagonista no controla todo, pero sí se responsabiliza de su siguiente paso. No espera a sentirse listo para actuar. Entiende que la claridad muchas veces aparece después del movimiento, no antes. Pasar de víctima a protagonista implica renunciar a ciertas comodidades. La comodidad de tener razón, de justificarte, de explicar siempre tu historia desde el dolor. Porque mientras sigas contando el relato desde ahí, sigues atado a él. Este cambio también implica aceptar que algunas personas solo conocieron tu versión sumisa o complaciente. Cuando empiezas a actuar distinto, pueden resistirse. No porque estés mal, sino porque estás cambiando el rol que jugabas. Ser protagonista no es ser perfecto ni tenerlo todo claro. Es elegir aunque haya miedo. Es dejar de reaccionar y empezar a decidir. Es asumir que tu vida no se define solo por lo que te hicieron, sino por lo que haces a partir de ahora. Este capítulo es una invitación a salir del asiento del acompañante. A tomar el volante con las manos temblando, pero con intención. A entender que nadie va a vivir por ti. Cuando te conviertes en protagonista, recuperas algo esencial: dirección. Ya no esperas que el mundo cambie para estar bien. Empiezas a moverte para crear una vida más alineada contigo. Y desde ese lugar, incluso los errores se vuelven aprendizaje. Porque ya no estás sobreviviendo la historia. Estás escribiéndola. Capítulo 10. Respeto primero, aprobación después. Durante mucho tiempo creíste que caer bien era la clave. Que si eras amable, disponible y comprensivo, las cosas fluirían mejor. Y en parte es cierto. Pero hay una diferencia profunda entre ser agradable y ser respetado. Y cuando tienes que elegir, el respeto siempre debe ir primero. La aprobación es inestable. Cambia según el estado de ánimo, las expectativas y las necesidades del otro. Hoy pueden aplaudirte y mañana ignorarte. Si basas tu valor en eso, vives en una montaña rusa emocional constante. El respeto, en cambio, se construye desde la coherencia. Desde decir lo que piensas y hacer lo que dices. Desde mantener límites aunque incomoden. Desde no traicionarte para encajar. Muchas personas buscan aprobación porque confunden rechazo con pérdida. Pero cuando persigues aprobación a costa de tu verdad, lo que pierdes es a ti. Y sin darte cuenta, enseñas a los demás que pueden cruzar tus límites sin consecuencias. El respeto no siempre se siente cómodo. A veces viene acompañado de silencio, distancia o desacuerdo. Pero es sólido. No depende de que siempre estés disponible ni de que todos estén contentos contigo. Poner el respeto primero significa aceptar que no gustarás a todos. Y eso no es un fracaso, es una señal de identidad. Cuando tienes criterio propio, inevitablemente generas opiniones divididas. Este capítulo no te invita a volverte rígido o arrogante. Te invita a ser claro. A no cambiar de postura solo para evitar incomodidad. A entender que el respeto empieza por cómo te tratas a ti mismo. Cuando te respetas, los demás ajustan. Algunos se acercan con más cuidado. Otros se alejan. Ambos movimientos son información valiosa. La aprobación puede llegar o no.
El respeto, cuando es genuino, permanece. Y vivir desde ahí te da una estabilidad emocional que no depende del aplauso externo. Elegir respeto primero es elegir una vida más firme, más honesta y mucho más alineada con quien eres. Capítulo 11. Decisiones difíciles, vida fácil. A primera vista parece contradictorio. ¿Cómo tomar decisiones difíciles puede llevar a una vida más fácil? La respuesta está en el tiempo. Lo difícil ahora suele ser lo liviano después. Lo cómodo ahora casi siempre se convierte en lo pesado más adelante. Postergar decisiones incómodas es una forma sutil de sufrimiento. Te convences de que no es el momento, de que ya se arreglará solo, de que no vale la pena mover nada. Pero mientras esperas, la situación sigue drenando tu energía, tu atención y tu paz. Las decisiones difíciles casi siempre implican perder algo. Perder una imagen, una costumbre, una relación, una versión antigua de ti. Y ese duelo es real. Negarlo solo alarga el proceso. Elegir con claridad requiere valentía. Valentía para decepcionar, para cerrar ciclos, para asumir consecuencias. Pero también requiere honestidad. Porque muchas veces sabes exactamente qué decisión necesitas tomar, solo que no quieres enfrentar lo que viene después. La vida se complica cuando evitas. Cuando mantienes conversaciones pendientes, cuando sigues en lugares que ya no te representan, cuando toleras dinámicas que sabes que no van a cambiar. Cada evasión es una carga que se suma. Tomar decisiones difíciles no garantiza que todo salga bien. Garantiza que dejes de vivir en pausa. Que empieces a moverte con intención en lugar de reaccionar por inercia. Este capítulo no promete tranquilidad inmediata. Promete coherencia. Y la coherencia, aunque al inicio incomode, al final aligera. Cuando eliges lo difícil, tu mente descansa. Ya no estás dividido. Ya no gastas energía en justificarte o en sostener lo insostenible. Empiezas a vivir con menos ruido interno. Una vida fácil no es una vida sin problemas. Es una vida sin conflictos evitados. Es una vida donde sabes que, aunque duela, te eliges. Y esa elección, repetida una y otra vez, es lo que transforma el peso de vivir en algo mucho más liviano. Capítulo 12. Empieza a vivir con intención. Llegar hasta aquí ya dice algo importante sobre ti. Has leído, escuchado y reflexionado porque, en algún punto, decidiste dejar de vivir en automático. Vivir con intención no es tener todas las respuestas, es dejar de huir de las preguntas. Durante mucho tiempo actuaste por inercia, reaccionando, adaptándote, sobreviviendo. No porque no fueras capaz de más, sino porque nadie te enseñó a elegirte sin culpa. Y ahora empiezas a entender que la intención no aparece cuando todo está claro, aparece cuando decides moverte aún con dudas. Vivir con intención es levantarte sabiendo por qué dices sí y por qué dices no. Es elegir relaciones que no te obliguen a encogerte. Es trabajar, crear y compartir desde la coherencia, no desde la necesidad de aprobación. No se trata de cambiarlo todo de golpe. La intención se construye en lo pequeño. En una conversación honesta que antes evitabas. En un límite que sostienes aunque tiemble la voz. En una decisión que tomas sin garantías, pero con verdad. A partir de ahora, habrá momentos de incomodidad. Cambiar siempre incomoda. Algunas personas no entenderán tu nueva forma de estar. Otras te agradecerán en silencio. Y habrá días en los que dudarás de ti. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás creciendo. Este libro no busca darte una identidad nueva. Busca ayudarte a recuperar la tuya. La que existía antes de aprender a agradar, callar o adaptarte para sobrevivir. Vivir con intención es aceptar que no todo será perfecto, pero será auténtico. Que no siempre caerás bien, pero te respetarás. Que no evitarás todos los errores, pero dejarás de traicionarte. Si algo queda claro al final de este camino es esto: no necesitas convertirte en alguien distinto. Necesitas dejar de abandonarte. El cambio real no es externo. Es interno y silencioso. Es la forma en que te hablas. Te eliges y te sostienes cuando nadie más lo hace. Aquí no termina nada. Aquí empieza una vida más consciente, más firme y más tuya. Y esa,
aunque no sea la más cómoda, es la más libre.